Descubierto el increíble desenlace. Gerente insulta a la empleada y pierde su puesto en 24 horas. Era una mañana cualquiera en la oficina de arquitectura Urbán. Pero para Valeria, una joven arquitecta de 28 años, ese día se sentía como una bomba de tiempo. La luz atravesaba las ventanas de cristal, reflejando la imagen de la ciudad que había soñado desde niña, pero el brillo de los rascacielos apenas podía ahogar el polvo y la miseria de su colonia popular. Aquel contraste la había moldeado, le había dado fuerza, pero también inseguridades que palpitaban en su pecho. Su madre insistía en que el mejor diseño sería aquel que contara historias. Sin embargo, en la sala de reuniones, la historia de Valeria estaba a punto de ser despojada de dignidad. En la reunión, Valeria había preparado todo meticulosamente. Sabía que su idea era innovadora, una propuesta que podía transformar un barrio olvidado en un espacio vibrante de vida. Pero en cuanto hizo su presentación, Leonardo, su gerente, la interrumpió. Su voz, impregnada de desdén, reverberaba en la sala. ¿De verdad crees que esto va a impresionar a alguien? Es solo una colección de sueños de una arquitecta de barrio. Las palabras le azotaron como puñales. Esa humillación no era solo profesional, lastimaba el sacrificio de su madre y la lucha de tantos que habían creído en ella. Mientras los rostros a su alrededor se volvían un collage de miradas incómodas, la mente de Valeria comenzaba a desmoronarse. La voz de su madre parecía lejana, y en su lugar solo resonaba el eco de su propia duda. Se sintió pequeña, apenas una sombra en un mundo que exigía grandilocuencia. ¿Era un fracaso? ¿Era eso lo que la definía ahora? La presión se acumulaba en su pecho, no podía respirar. Sus manos temblaban justas entre sus notas llenas de ideas y sueños. Esa noche, el silencio en su pequeño departamento era abrumador. La duda la agobiaba. Cada rincón del lugar parecía susurrarle que había fallado. «No puedo dejar que esto me defina», pensó con rabia. La chispa de determinación que había aprendido de su madre disparó en su interior. Sin embargo, el dilema persistía. ¿Qué hacer con ese dolor? La idea de la venganza no la atraía, y eso la desconcertaba aún más. Supo que para sobrevivir necesitaba reconfigurar su dolor en algo significativo. Mientras luchaba con sus pensamientos, Valeria se acordó de don Carlos, un veterano arquitecto que había querido ayudarla. Quizás esa era la salida. Se levantó, el propósito destellando en su mirada. Sin embargo, la presión seguía allí, sus miedos latentes. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si era solo una más en el olvido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Estaba decidida. La transformación estaba surgiendo. Pero a medida que se acercaba a don Carlos, se preguntaba qué pasaría si fracasaba de nuevo. Las inseguridades continuaban arremolinándose en su mente, invadiendo cada pensamiento positivo. Sin embargo, la verdad era contundente. La noche de la presentación se acercaba. La premura apremiaba. Estaba en el límite, con un pie en el abismo y otro rozando la esperanza. Pero la mayor batalla no sería solo ganar el respeto de su equipo. Sería enfrentarse a un monstruo, el orgullo dolido de quien había subestimado su valía. La tensión crecía en su interior, y con cada paso hacia adelante, el suelo bajo sus pies se tornaba inestable. ¿Qué pasaría si Leonardo se interpone nuevamente? ¿Podría soportar el peso de otro desprecio? La respuesta se tradujo en sudor y temor, impulsando a Valeria a un camino lleno de incertidumbre. La lucha había comenzado,
y no sabía si sobreviviría. El aire en el pequeño estudio de don Carlos estaba impregnado de nostalgia y posibilidades. Valeria lo miraba con una mezcla de respeto y duda, deseando que su experiencia pudiera servirle como un faro en medio de una tormenta. Don Carlos, con su cabello grisáceo y sus manos arrugadas, había trazado líneas en la arquitectura de la ciudad que hoy eran testigos del tiempo. «¿Qué te trae aquí, Valeria?», preguntó con una voz que cargaba la sabiduría de los años. Ella respiró hondo, preparando la historia que estaba por compartir. A medida que narraba su reciente humillación, su voz temblaba, pero encontró fuerza en cada palabra. La pasión que había impregnado su propuesta emergió, y con cada frase, la chispa en su interior comenzó a avivarse. Aquella vulnerabilidad era a la vez liberadora y aterradora. Don Carlos la escuchaba con atención, sus ojos brillantes ante la sinceridad de Valeria. «Ahora entiendo. La batalla no es solo por un proyecto, es por tu lugar en este mundo como arquitecta y como mujer», respondió asintiendo lentamente. «Pero debes recordar, tu valor no depende de la aprobación de otros. Debes construir tu confianza como construyes un edificio, con cimientos sólidos». Valeria sintió que esos cimientos empezaban a formarse en ella misma. Las palabras de don Carlos resonaron en su mente, como un eco de su madre. Cada diseño que había concebido, cada respuesta que había hecho, llevaban la marca de su historia personal. Al final de la conversación, sintió que su mente se despejaba. No podía cambiar el desprecio de Leonardo, pero sí podía replantear su enfoque. Al llegar a casa, se sentó frente a un lienzo en blanco, visualizó su idea original y comenzó a esbozarla de nuevo, esta vez con una perspectiva renovada. Se permitió soñar sin ataduras, como si no hubiera límites. La energía fluía de su ser, y esa sensación de empoderamiento se convirtió en combustible creativo. Sin embargo, la realidad no podía ignorarse. La presentación estaba a la vuelta de la esquina, y Leonardo seguía siendo una figura amenazante. Las horas se convirtieron en días, y el nerviosismo comenzó a transformarse en anticipación. Decidida a demostrar su valía, Valeria buscó más información, consultó a expertos y se empapó de diferentes enfoques sobre diseño urbano. La búsqueda de conocimiento la condujo a descubrir nuevas formas de abordar su idea, adaptando su proyecto a las realidades socioeconómicas del barrio que aspiraba a revitalizar. Al llegar el día de la presentación, las luces del salón de conferencias brillaban con intensidad, reflejándose en su piel tensa. La sala estaba llena, y en la primera fila, el inconfundible rostro de Leonardo se erguía desafiante. El recuerdo de su desprecio se enroscó en su abdomen, pero esta vez se sintió diferente. Tenía una nueva historia que contar, un discurso que resonaría más allá de las dudas de su gerente. Tomando el micrófono, su voz emergió firme y gratificada. Con cada oración se sintió más libre. La idea se desarrollaba en capas, no solo idealizaba el nuevo barrio, sino que destacaba el carácter vibrante de su comunidad. A medida que avanzaba, fue percibiendo un cambio en las expresiones de quienes la escuchaban, incluidos aquellos que antes habían mirado hacia otro lado. Pero la mayor sorpresa llegó al final de su exposición, cuando Leonardo, visiblemente incómodo, se levantó para interrumpirla. Las miradas se dirigieron a él, y el silencio envolvió el ambiente como una cuerda a punto de romperse. Valeria sintió que el aliento se le detenía. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su gerente, sino a sus propios temores. ¿Sería capaz de sostener la verdad de su valor? La confrontación pendía en el aire, lista para estallar, pero a medida que su mirada se encontró con la de Leonardo, sintió que el suelo debajo de ella se había vuelto sólido. Algo en su interior le susurraba que esta batalla valía la pena. ¿Podría finalmente reclamar su dignidad en un mundo que tanto la había menospreciado? El aire se volvió denso, casi palpable, mientras Valeria se preparaba para las palabras de Leonardo. La habitación aguardaba en silencio, el murmullo previo a una tormenta que nadie podía prever. «Creo que su propuesta es idealista», comenzó él. Su tono era una mezcla de desdén y desafío. «Todos sabemos que los sueños son solo eso, sueños. En la realidad, la economía no permite tal desenfreno de creatividad». Valeria sintió una oleada de desasosiego. Sus manos se apretaron en el micrófono, pero al momento, un nuevo impulso llenó su ser. Recordó las enseñanzas de don Carlos y el trabajo arduo que había realizado en los días previos.
Idealista podría ser un término muy limitado, replicó, su voz ahora firme. Esas propuestas pueden parecer utópicas, pero son fundamentales para fomentar una transformación real. El desafío en su mirada desató una chispa en la audiencia. Muchos comenzaron a asentir, un fenómeno que le proporcionó un impulso renovado. Se dio cuenta de que, aunque Leonardo era su superior, eso no la hacía inferior a él. Había distinguido su valía, su voz, y estaba dispuesta a defenderla. Los cambios no solo pueden ser posibles, deben serlo. El barrio que propongo no solo necesita ser revitalizado, sus habitantes requieren un espacio que refleje su dignidad, continuó. Al pronunciar la última palabra, sintió que una barrera entre ella y el resto del mundo se desmoronaba. Leonardo, incómodo, intentó recuperar el control. Idealismo no es suficiente para ahorrar costos. Su ataque desvió la mirada de algunos presentes, pero también encendió la rabia y la empatía. Valeria observó a su alrededor. ¿A quién le importaban las austeridades requeridas si los propios ciudadanos no eran considerados más que números en un informe de costos? Precisamente, no busco convencerlo a usted, respondió, su voz resonando en la sala. Busco establecer un diálogo con aquellos que habitan el lugar, quienes deberían tener el derecho a participar en su propio futuro. Aquel giro de la narrativa suscitó murmullos curiosos. Valeria, sintiendo el apoyo emergente, se enfrentó a Leonardo, quien continuaba luchando por mantener su imagen de poder. ¿No se da cuenta? Este proyecto no es solo un conjunto de planos, representa vidas, historias, comunidades, dijo, enarbolando su convicción. De repente, el rostro de Leonardo se tensó. Los murmullos se convirtieron en un rugido de apoyo. La bloc de su poder estaba comenzando a resquebrajarse. Se apretó las manos en un intento por recobrar la autoridad que se le escapaba. Múltiples voces no son solo distractores, son la esencia misma de nuestro trabajo, replicó Valeria, las palabras fluyendo como agua. La energía en la sala se había transformado en una corriente imparable y los ojos de sus colegas ahora brillaban de admiración. Finalmente, al cerrar su presentación, Valeria se sintió liberada. Había expuesto fragorosamente su verdad. La audacia la había catapultado más allá de sus propias limitaciones. Sin embargo, vio que Leonardo la observaba a oscuro, como si tuviera un as en la manga. La inquietud se instaló en ella. Había desafiado a una figura autoritaria, pero ¿a qué precio? Cuando la presentación concluyó, se retiró por unos momentos para recomponerse, contemplando las reacciones diversas ante su discurso, pero el pensamiento persistente sobre las repercusiones le susurraba en la mente, como un eco. ¿Había abierto la puerta a un conflicto inesperado? La tensión de la situación hizo que el corazón le latiera fuerte. Mientras saboreaba la adrenalina, se preguntó si, en efecto, había desatado una tormenta que la podría llevar a alturas inesperadas o a un abismo personal. Sin embargo, la respuesta la golpeó instantáneamente. Sabía que estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia. El momento se convirtió en claro, resonando en su interior. Pero en el fondo, una pregunta acechaba su mente. ¿Qué sucedería si Leonardo decidía utilizar su influencia para cerrarle puertas en lugar de abrirlas? La presión de la sala todavía pesaba sobre Valeria mientras se alejaba del escenario. La adrenalina se transformó en una mezcla de logro y ansiedad. Cada paso que daba resonaba con el peso del desafío que había lanzado a Leonardo. Había ganado la batalla del discurso, pero la guerra aún no había comenzado. Valeria se encontró en el vestíbulo, intentando recuperar el hálito. Su mente no podía dejar de recorrer los escenarios posibles. La determinación que había sentido ante la audiencia ahora luchaba contra la sombra de la incertidumbre. ¿Cuál sería la estrategia de Leonardo? Su sonrisa siempre había ocultado las intenciones envenenadas de un maestro del juego corporativo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo la dominara. En su interior, una llama de resiliencia se encendió. Las palabras que había pronunciado no solo eran logros momentáneos, eran también un compromiso consigo misma.
En los días que siguieron, Valeria diseñó un plan. Se propuso crear un dossier detallado que resumiera sus ideas, enriquecido con testimonios de los residentes del barrio, quienes harían su voz escuchar. Este sería su escudo ante cualquier ataque que pudiera venir. También comenzó a visualizar un futuro donde su trabajo no solo sería una lista de logros en su currículum, sino una inversión en su propósito personal. Decidió que su deseo de transformación no era solo una idea, era su legado potencial. Se permitió explorar las oportunidades que este enfoque podría abrirle, y con cada nuevo paso sentía cómo la precaución se convertía en un motor de autoconfianza. Sin embargo, la llegada del día siguiente trajo una nueva carga de tensiones. Los murmullos sobre su desacuerdo con Leonardo habían comenzado a circular, y la presión aumentaba a medida que su jefe la observaba desde la distancia, como un depredador acechando a su presa. En medio de un día ya agitado, recibió un correo inesperado. Era una invitación a una reunión privada con el director general. El corazón le dio un vuelco. Era su oportunidad, pero también una trampa potencial. ¿La invitación era un intento de apaciguarla o sería un mensaje de advertencia? La posibilidad de que pudiera ser invitada a hablar en una reunión donde se discutiría su futuro la sacudía. De todos modos, decidida a no dejar escapar esta chance, comenzó a preparar su argumento. Reflexionó sobre cómo el enfoque comunitario que había defendido no solo servía a la comunidad, sino que también podía transformar la reputación de la empresa en su conjunto. Los siguientes días se convirtieron en una danza de ansiedad y estrategia. Valeria buscaba inspiración en libros de liderazgo y desarrollo personal. Cada página le ofrecía una chispa de sabiduría. La autocompasión se convirtió en un aliado inesperado. Le permitió reconocer sus miedos mientras los convertía en combustible. En sintonía con su autodescubrimiento, dejó de lado cualquier duda sobre su valor. Su voz, que antes temía, ahora brotaba con una confianza silenciosa. Por fin llegó el día de la reunión. La sala, bien iluminada y fría, parecía un campo de batalla. Cada rostro era un enigma, oscureciendo sus intenciones. Valeria respiró hondo, enfocándose en su mensaje. Con cada palabra que iba a pronunciar, llevaba consigo no solo su propuesta, sino un compromiso renovado por su propio valor. La perplejidad de sus colegas al escuchar sus resoluciones comenzaba a cambiar. El momento en el que Leonardo se sentó en la mesa, la mirada cargada de desencanto, la llenó de determinación. Ella había llegado a un punto de no retorno. «Es hora de exponer mis argumentos», pensó. Con su mirada fija en el director general, Valeria se preparó para lo que vendría, consciente de que podría cambiar no solo su futuro, sino el rumbo del propio proyecto. Pero la pregunta persistente resonaba en su mente. ¿Sería capaz de sostener sus convicciones o sería absorbida por el sistema que había desafiado? La sala permanecía en un silencio tenso, apenas interrumpido por el suave sonido de las sillas al moverse. Valeria sintió como el sudor le corría por la espalda, a pesar del aire acondicionado. La espera la agobiaba, pero cada segundo que pasaba se sentía más consciente de la fuerza que había cultivado dentro de sí misma. Ese día no se trataba solo de un proyecto, se trataba de su renovación personal. El director general, un hombre de aspecto severo, la observó con una intensidad inquietante. «Valeria», comenzó con un tono grave, «hemos recibido tu propuesta, pero antes de que continúes, querría saber, ¿por qué piensas que tus ideas son mejores que las de tu superior?», preguntó, dirigiendo su mirada a Leonardo. Valeria sintió que le ardía el rostro, consciente de que la atención de todos los presentes estaba sobre ella. Reflexionó un instante. Era el momento de ser valiente. «Porque creo en un enfoque que integra a la comunidad, no solo a corto plazo, sino como un camino hacia el futuro de nuestra empresa», respondió firme, inyectando a su voz una convicción que había trabajado en los días previos. Su respuesta parecía tener un efecto.
observó la sorpresa en los rostros de sus colegas y por un instante se sintió invulnerable. Sin embargo, el cambio de ánimo fue fugaz. Leonardo, impasible, no tardó en contraatacar. Las ideas de Valeria son ideales, pero sabes tan bien como yo que el éxito no se mide solo en intenciones. Se trata de la implementación y de resultados tangibles, interrumpió, desdibujando la fortaleza que ella había construido. Las palabras de su superior sonaron como un golpe, y Valeria sintió que su pulso aumentaba. Su mente, ansiosa, comenzó a divagar. Había algo en la forma en que Leonardo la miraba que carcomía su confianza. Él sabía cómo jugar con el miedo, cómo usar sus señas más vulnerables y convertirlas en armas en su contra. Aún así, recordó su propósito. Lo que propongo no contempla solo cifras, sino un cambio cultural, una reputación renovada que podría atraer a nuevos clientes y transformar nuestra imagen, se atrevió a sostener, temiendo que su valentía se derrumbara como un castillo de naipes. El director general asintió, pero la tensión seguía acudiendo al ambiente. Valeria podía sentir que el desafío apenas comenzaba. La mente de Leonardo estaba operando en modo defensivo, y ella sabía que no se rendiría fácilmente. «Valeria, a veces la estrategia más efectiva es mantener las cosas como están», dijo él con una sonrisa falsa, pero sus ojos eran fríos, llenos de desdén. El desafío era claro, y al mirarlo, Valeria se dio cuenta de que todo su viaje personal dependía de ese diálogo. Podía ceder a su manipulación y permitir que el miedo la dominara, o luchar con cada palabra de su ser. La decisión que tomara no solo definiría su carrera, sino que también podía convertirse en un modelo de su vida. «Negarse al cambio es en sí mismo una estrategia de riesgo», contestó, dejando que la confianza brotara con cada palabra. «No es solo una opción, es una necesidad». La sala resonó con un murmullo cargado de tensión. Valeria había atravesado la línea, ya no había retorno. La confrontación se estaba intensificando. «¿Estás dispuesta a asumir las consecuencias de tu propuesta?», preguntó el director, atravesando el aire con una mirada penetrante. Esa pregunta detenía el tiempo. Valeria sintió que el mundo se desvanecía. Había llegado a un punto crucial. Debía decidir, en medio del asedio verbal, si verdaderamente estaba lista para afrontar los riesgos de su propia verdad. «Estoy dispuesta a arriesgarme», replicó, un escalofrío recorriéndola, mientras su resolución se transformaba en una determinación palpable. Pero en el rincón de la sala, un par de ojos más se posaron sobre ella, y Valeria sintió que su mundo daba un giro inesperado. ¿Era solo la presión del momento o había algo más en juego? La mirada de Leonardo se encendió con una chispa oscura. Era evidente que el juego recién comenzaba. La tensión en la sala creció hasta convertirse en un nudo en el estómago de Valeria. La mirada del director general parecía cortar el aire del lugar, cargándolo de expectativa. Sin embargo, en su interior, una llama de determinación comenzaba a arder más intensamente. No iba a permitir que la intimidación de Leonardo apagara su voz. Había trabajado demasiado para llegar hasta allí, y el reconocimiento de su valor ya no era opcional, era esencial. Mientras sus labios se movían, Valeria sintió el peso de cada palabra. La resistencia al cambio puede llevar a una estancación fatal. Esto no es solo una propuesta, es un llamado a innovar en una industria que se ha vuelto complaciente, articuló, sus ojos fijos en el director, desafiando la mirada de desprecio de su superior. Interesante, Valeria, replicó el director con un leve tono de ironía, pero su interés era palpable. Pero, ¿alguna vez has considerado los riesgos que conlleva? Su pregunta la llevó a un instante de introspección, recordándole que estaba ante un dilema mayor que la mera defensa de una idea. Debía evaluar sus prioridades. Los mayores riesgos son aquellos que no se toman, director, contestó con firmeza, consciente de que su voz, ahora más madura, resonaba en la sala. Instantáneamente, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su proyecto, estaba defendiendo su derecho a ser escuchada. Este descubrimiento la empoderó aún más, y la autoafirmación que había cultivado en los días previos brilló a través de su discurso. El murmullo en la sala creció. Sus compañeros parecían ponderar sus palabras.
Valeria sintió que el respaldo que había estado buscando se materializaba lentamente, pero el poder de Leonardo aún era ominoso. Resulta curioso que hables de riesgos, cuando tú misma nunca has estado en una posición de verdadero liderazgo, dijo, con ese tono mordaz que la había marcado en sus interacciones pasadas. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un golpe bajo, dirigido a su inseguridad. Sin embargo, había una verdad en su vida que había aprendido a abrazar. No necesitaba un título para liderar. Este proyecto es mi primer paso hacia ese liderazgo, respondió, sintiendo que cada sílaba poseía un peso que la liberaba. Y estoy dispuesta a demostrar que puedo transformar nuestra visión. El director asintió, como si estuviera evaluando una jugada en un juego de ajedrez, y Valeria se sintió como la protagonista de una partida que se estaba volviendo cada vez más intensa. ¿Sería suficiente su determinación para ganar la batalla? Su mente se llenó de determinaciones ocultas que antes no había considerado. Aunque el miedo aún pululaba en las esquinas de su pensamiento, la convicción creció y comenzó a proyectar cómo sería su vida si salía vencedora. Al final de la reunión, el director se levantó. «Daremos un tiempo para discutir esto», anunció mientras se retiraba. La atmósfera del lugar se volvió menos opresiva, y varios colegas, incluso aquellos que antes habían sufrido bajo el dominio de Leonardo, comenzaron a murmurar palabras de apoyo hacia Valeria. Pero no habían regresado a sus escritorios aún cuando Leonardo se acercó a ella. Su mirada ardía de rencor. «No creas que esto ha terminado», murmuró entre dientes. Valeria se enfrentó a él sin titubear. «No espero que termine aquí. Estoy preparada para la lucha, Leonardo». La frase se articuló como un pacto silencioso con su nuevo yo. A medida que se alejaba del tenso encuentro, Valeria sintió que su camino hacia un nuevo liderazgo había comenzado. Esa misma tarde, su teléfono sonó con un correo que cambiaría el rumbo de su propuesta. La curiosidad y el temor a la vez la empujaron a abrirlo. ¿Sería la respuesta que tanto había anhelado o un nuevo reto más que enfrentar? Mientras leía el mensaje, una mezcla de anticipación y ansiedad la invadía. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero ¿sería esa la confirmación de su esfuerzo? La única manera de saberlo sería asumir el riesgo. ¿Qué revelaciones le esperaban tras la siguiente decisión? El pitido del correo resonó como un tambor en los oídos de Valeria. Con manos temblorosas, abrió el mensaje y su mirada se deslizó rápidamente por las líneas, absorbiendo cada palabra con una mezcla de esperanza y escepticismo. Su corazón latía con fuerza, cada latido trayendo consigo la posibilidad de un nuevo comienzo o de una caída aún más profunda. Estimados miembros del comité, tras una revisión de la propuesta de Valeria, he decidido convocar a una reunión para discutir su participación en el proyecto. Su iniciativa es interesante y apunta a un cambio necesario en nuestra empresa. Las palabras parecían brillar en la pantalla, pero pronto la realidad se hizo evidente. La reunión sería una doble espada. Tenía su oportunidad, pero también estaba en la cuerda floja, expuesta a las críticas de aquellos que veían su propuesta como una amenaza. Valeria cerró el correo con firmeza, sintiendo una oleada de emociones contrastantes. Era un momento decisivo que determinaría no solo su futuro en la empresa, sino también su percepción de sí misma. Reflexionó sobre sus experiencias pasadas, la timidez que la había definido durante años, el miedo que la mantenía anclada a una visión de su vida que no se alineaba con sus aspiraciones. Pero, ¿cómo podía cambiar, enfrentándose a antagonistas que todavía la veían como inferior? Se sentó en su escritorio, el ruido del lugar desvaneciéndose mientras conversaba con sus pensamientos. Este era el momento de profundizar en su autoconocimiento. Debía evaluar no solo sus habilidades, sino también sus motivaciones más profundas. ¿Por qué deseaba tanto que esta propuesta fuese un éxito? La respuesta parecía interconectada con sus valores innatos de superación personal. La idea de ser desvalorizada aún le pesaba en el corazón, y cada vez que enfrentaba a Leonardo, sentía que una parte de ella temblaba por la inseguridad. Mirar más allá de los conflictos había iluminado su relación con el trabajo. Lo que antes parecía una lucha por ser escuchada, se transformaba en una búsqueda para empoderarse a sí misma.
Había que aprender a manejar su voz en este sistema que parecía diseñado para silenciarla. Decidida a no rendirse, Valeria comenzó a preparar su presentación para la reunión. Analizó las tendencias actuales de la industria, exploró los números y comenzó a reunir datos que respaldaran su propuesta. El proceso de recopilación de información se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Empezó a ver su trabajo no solo como un esfuerzo por cambiar la empresa, sino como una forma de autoconfirmación. Cada estadística, cada estudio de caso, reforzaba su valor como profesional. Sin embargo, la intromisión de Leonardo en su vida, aún presente, se hizo pesada. En varias ocasiones, él se acercaba, lanzando comentarios cortantes que intentaban invalidar sus esfuerzos. «No creas que conseguirás un puesto de liderazgo solo por una buena idea», decía con un tono despectivo. En vez de desanimarse, esas palabras se transformaron en combustible para su ambición. Cada interacción se volvió un campo de batalla donde ella se empeñaba en demostrar su valía. La fecha de la reunión se acercaba rápidamente. Valeria se sentía dividida entre el miedo de fallar y la necesidad de sobresalir. Había aprendido a manejar su confianza a pesar de las adversidades, pero la incertidumbre seguía acechando. En el último minuto, tomó una decisión. Confrontaría a su agresor público sobre los rumores que él había esparcido y demostraría que no podía ser silenciada ni menospreciada. El día se presentó lleno de tensión, y al entrar a la sala de reuniones, cada paso resonaba con el eco de su determinación. Esa sería la jornada que marcaría una nueva etapa en su vida, donde la lucha dejaría de ser una sombra para convertirse en su mayor fortaleza. Con cada persona sentada frente a ella, Valeria supo que el verdadero desafío no solo sería presentar su propuesta, sino desafiar la percepción que otros habían forjado sobre su capacidad. Mientras el director tomaba la palabra, Valeria se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo la adrenalina la impulsaba. Este era su momento, y estaba decidida a reclamar lo que le pertenecía. Pero no sospechaba que aquel día se tornaría inesperadamente en una confrontación personal que la llevaría a descubrir verdades sobre sí misma y sobre sus debilidades, porque en un giro del destino, Leonardo no sería el único que caería perdido en sus propias trampas. Las palabras del director resonaron en la sala cuando anunció: «Antes de continuar, me temo que tenemos un asunto urgente sobre la reputación de la empresa que debemos discutir». Un escalofrío parecía impregnar el aire, y Valeria contuvo el aliento. ¿Qué revelaciones saldrían a la luz? ¿Estaría Leonardo en el fuego cruzado? La tensión era palpable, y Valeria supo que el momento de la verdad había llegado, no solo para la organización, sino para su propia emancipación. La atmósfera en la sala se volvió densa. Las miradas se centraron en el director, que ajustaba sus papeles con visible nerviosismo. Valeria sintió cómo el pulso en su sien aumentaba, un recordatorio constante de que tenía que estar lista para cualquier cosa. La urgencia del anuncio prometía una revelación que podía cambiar el rumbo no solo de su carrera, sino de toda la organización. Durante la última semana, hemos recibido varias quejas sobre la conducta de algunos miembros de nuestro equipo, comenzó el director, su voz temblando ligeramente. Valeria contuvo el aliento. La mención de quejas condenaba a la atmósfera de incertidumbre en la que se encontraba. Sabía que el desempeño de Leonardo se había caracterizado por su arrogancia, pero escuchar sobre esas quejas de forma oficial era un giro inesperado en el relato que ella misma había estado construyendo. A medida que el director continuaba, la tensión crecía en Valeria. La revelación de Javier, el gerente de operaciones, había presuntamente ignorado protocolos clave y había hecho comentarios inapropiados, resonó en sus oídos como un eco lejano. Esto ha puesto en peligro no solo la reputación de la empresa, sino el bienestar de nuestro equipo.
tomas de decisiones imprudentes y un liderazgo egoísta no tienen cabida aquí. Un momento crucial llegó cuando el director mencionó a Leonardo. Lamentablemente su conducta también fue un tema de discusión. Hemos decidido que es hora de trazar una nueva dirección y prescindir de su liderazgo, anunció con una firmeza renovada. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Podía ser que el argumento contra él, que ella misma había sentido en lo más profundo, finalmente recibiera el reconocimiento que merecía? Su mente trabajó rápidamente. El impulso de la adrenalina se sentía electrizante. ¿Podía aprovechar este momento para hablar? Lo que había sido un campo de batalla interno se transformó en un campo de acción y Valeria fraguaba su respuesta. Este no sería el momento de dejarse dominar por el miedo. La fortaleza que había comenzado a cultivar necesitaba ser expresada. Cuando su nombre fue mencionado en relación a la propuesta que había presentado, el foco se trasladó completamente hacia ella. Valeria ha sido un pilar en nuestro equipo y sus ideas han abierto nuevas posibilidades, continuó el director, destacando su trabajo y presentando su enfoque propuesto. Valeria sintió que el aire escapaba de sus pulmones. No solo había un reconocimiento positivo, sino que también se entrelazaba con la caída de su antagonista. Con ese equilibrio, Valeria se sintió obligada a dar un paso adelante. Gracias por la mención, pero quiero expresar algo importante. Este no es solo un tema de un proyecto, se trata de la cultura de trabajo que hemos permitido que persista. La falta de respeto y la desvalorización perjudican no solo a los individuos, sino a la empresa en su conjunto. Aceptar estos comportamientos solo perpetúa un ciclo de fracaso y desconfianza. Cada palabra la acercaba más a su objetivo. Su voz resonaba con una claridad inesperada y firmeza que había estado aplastada por tanto tiempo. El ambiente se llenó de murmullos mientras sus compañeros procesaban la valentía que acababa de demostrar. Valeria había tomado la iniciativa, convirtiendo su vulnerabilidad en poder. La mirada del director la atravesó con un aire de aprobación. Sin embargo, sabía que el camino aún no estaba despejado. La decisión sobre su futuro estaba en juego y debía comenzar a prepararse para las repercusiones que esto podría conllevar. El final de la reunión todavía no se había definido. Mientras el director cerraba su discurso con palabras de cambio y renovación, Valeria sintió cómo el peso de su responsabilidad se ubicaba nuevamente sobre sus hombros. Pero ahora, en lugar de miedo, había encendido una chispa que la motivaba. El verdadero desafío no solo sería convertir su propuesta en una realidad, sino sobre todo, construir su propia fortaleza ante la adversidad persistente. Mientras los murmullos se calmaban, Valeria supo que un nuevo capítulo estaba por abrirse, uno que podría traer consigo tanto la posibilidad de triunfo como nuevos temores a enfrentar. Se preguntó en silencio si sería capaz de sostener su nueva voz y con ella la esperanza de un futuro donde no necesitaría ser previa reacia al silencio. Así, el momento de su ascenso personal estaba más cerca, pero las sombras del pasado nunca estarían totalmente alejadas, y debía estar lista para lo que viniera. ¿Podría permanecer firme en sus nuevas convicciones ante un Leonardo desesperado y herido por su caída? Valeria se sintió inmersa en un torbellino de emociones mientras los murmullos alrededor se desvanecían. Había ganado el respeto de sus compañeros, pero su triunfo se aderezaba con un profundo temor a lo que vendría. Sabía que su desafiador discurso no solo la había expuesto, sino que también había creado una línea divisoria entre su viejo yo, que había permanecido en la sombra durante tanto tiempo, y el nuevo yo que comenzaba a moldear con esfuerzo. Al salir de la sala de reuniones, su mente funcionaba a 1000 por hora. Aquello que había comenzado como un impulso emocional se había transformado en una decisión de vida. ¿Qué significaba para ella realmente este nuevo papel que estaba asumiendo? Valeria se detuvo en su carrera hacia la oficina y respiró profundamente. Necesitaba clarificar su pensamiento, establecer su visión para el futuro.
Con una mezcla de determinación y ansiedad, decidió que debía esbozar un plan claro. No podía dejar que la inercia del pasado la arrastrara nuevamente hacia la complacencia. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Ideas fluyeron de su mente a la hoja de papel. Identificó áreas críticas dentro de la organización que requerían un cambio instantáneo: la comunicación abierta, el reconocimiento del esfuerzo de cada miembro del equipo y, sobre todo, la eliminación de actitudes tóxicas. Valeria sabía que sus esfuerzos no carecerían de opositores. La figura de Leonardo se cernía como una sombra amenazante. Su ego lastimado podría transformarse en una serpiente venenosa dispuesta a atacar. Mientras trazaba sus ideas, se preguntó cómo podía enfrentar a Leonardo. Su experiencia como líder había cultivado un carácter que se alimentaba del poder y la manipulación. Pero esta vez ella no iba a ser un blanco fácil. Tenía que estar preparada para cada ataque, cada crítica que pudiera intentar desestabilizarla. Acudió a su amigo Javier, un compañero leal que había sido testigo de su transformación. En una conversación que se extendió durante el almuerzo, expuso su plan y le pidió consejos sobre cómo podía fomentar un ambiente de confianza en su equipo. Javier escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Tienes que demostrar que no solo eres capaz de hablar, Valeria, debes ejecutarlo. Las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras», le advirtió, lo que resonó en su mente como un mantra. Con la idea de comenzar pequeñas reuniones para fomentar el diálogo y la retroalimentación, Valeria sintió ese fervor encenderse nuevamente. Comenzó a arreglar una serie de encuentros que abrirían el canal de comunicación con sus compañeros. Estos encuentros serían un espacio seguro donde cada voz pudiera ser escuchada, sin temor a represalias. Los días se convirtieron en un impulso frenético. En cada reunión, Valeria no solo promovía la comunicación, sino que también hacía hincapié en la importancia de dar y recibir feedback. Este esfuerzo gradual empezó a rendir frutos, y los compañeros revelaban su agradecimiento hacia su enfoque directo y honesto. Sin embargo, las críticas de Leonardo comenzaron a arremeter como aguijones. En cada rincón, Valeria escuchaba sus burlas, su risa sarcástica resonando en lo profundo de su mente. «Eso no funcionará», decía, riendo en contra de todo lo que ella impulsaba, pero su nueva voz comenzaba a desafiar su eco. En lugar de rendirse frente al miedo, Valeria tomó esas palabras como combustible. Al llegar el momento de un importantísimo encuentro entre departamentos, algo en ella se transformó nuevamente. Esta vez no solo era el miedo lo que la impulsaba, era su creciente confianza, la ambición de ver un entorno donde los miembros se sintieran valorados e inspirados. ¿Podría convertir este encuentro en un triunfo? La preparación sería clave, y las palabras adecuadas podrían ser su espada. Valeria analizó las dinámicas de poder que existían en la empresa, desde su relación con sus superiores hasta el posicionamiento de cada miembro en el equipo. Mientras pensaba en la reunión, se dio cuenta de que no solo se trataba de ella y de sus luchas personales. Estaba construyendo un camino para transformar la cultura de su trabajo, uniendo sus ideales a los de sus compañeros. El día del encuentro llegó, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Tenía que mantenerse firme en sus convicciones, a pesar de las espinas que podía sentir around her. Valeria sabía que el viaje apenas empezaba. El enfrentamiento con Leonardo era solo una batalla en una guerra mucho más grande. ¿Sería capaz de seguir manteniendo su nueva voz a pesar de la turbulencia que se avecinaba? El día de la reunión final había llegado. La sala estaba repleta de sus colegas y el ambiente era electrizante. Valeria observó cómo cada rostro reflejaba la tensión en el aire. Desde su asiento podía sentir la mirada fulminante de Leonardo, quien había estado esperando con ansias la oportunidad para desestabilizarla. Pero esta vez, Valeria no iba a dejar que su presencia intimidante la afectara. Cuando el director general comenzó a hablar, se sintió revitalizada por el eco de sus propias palabras en su mente. «Tu valor no depende de la aprobación de otros». Aquella frase resonaba en su interior mientras el director esbozaba el progreso en la manera en que la compañía había comenzado a adaptarse a nuevas formas de trabajo colaborativo.
Ella había sido parte activa de esa transformación, y eso le daba una confianza sólida. Finalmente, llegó su turno de presentar. Valeria se levantó, un escalón arriba de donde había estado antes. Su voz, al principio temblorosa, se volvió firme. Hoy no solo presento un proyecto, defiendo un cambio profundo en nuestra cultura laboral. La voz de cada uno aquí cuenta, y juntos podemos fomentar un entorno donde el respeto y la colaboración sean prioridad. Los miembros del equipo comenzaron a asentir, y su discurso fue como una corriente que barría las dudas. Valeria habló sobre la importancia de la participación comunitaria en su proyecto, nombrando ejemplos concretos de cómo las experiencias de los habitantes del barrio podrían dar vida a propuestas más efectivas. A medida que hablaba, observó cómo las miradas de sus colegas se iluminaban. Pero Leonardo, siempre atento, no tardó en interrumpir. Lo que propones es un ideal que está muy lejos de ser práctico. Los números no respaldan esta visión. En ese momento, Valeria sintió como una ola de desafío recorría su ser, y con la voz en alto y clara, replicó: ¿y si empezamos a considerar los números no solo como cifras, sino como personas? Cada uno de esos dígitos tiene una historia, y es nuestra responsabilidad darles voz. El murmullo en la sala comenzó a intensificarse. Valeria estaba tocando una fibra sensible, creando un espacio para que todos pudiesen sentir empatía hacia lo que defendía. Por primera vez, no solo se sentía como la arquitecta que intentaba abrirse paso, sino como una líder que construía un puente sobre el desdén. Sueños de un futuro transformado en un mundo donde la arquitectura significara más que solo estructuras se agolpaban en su mente. No se trataba solo de ella, se trataba del legado que deseaba dejar. Ante esa arremetida de energía, el ambiente se transformaba y las viejas normas comenzaban a tambalearse. El director, visiblemente convencido, se dirigió a la audiencia y preguntó: ¿qué piensan sobre lo que Valeria ha presentado? La sala estalló en un murmullo de apoyo y Valeria sonrió para sí misma. Había logrado lo que muchos pensaron que no podría: convertir su vulnerabilidad en un poderoso llamado a la acción. Los días pasaron y Valeria fue invitada a ser líder del proyecto. Su trabajo tuvo un impacto real. Las condiciones laborables en su departamento mejoraron notablemente, elevando la moral del equipo. Días después de su discurso, el director general le ofreció la posibilidad de liderar un nuevo equipo enfocado en innovar y desarrollar proyectos con un enfoque en la inclusión comunitaria. Valeria no solo había defendido su idea, había conquistado su lugar en la organización. A medida que los días se convertían en semanas, los rasgos de una nueva Valeria emergieron con claridad. Ya no era la joven temerosa que se escondía tras el silencio. Había conquistado la humillación y en su lugar surgía una arquitecta con confianza y una visión renovada. La última vez que miró por la ventana de su oficina, el horizonte brillaba con renovada esperanza. Ahora sabía que el cambio auténtico comienza desde adentro. Las heridas emocionales que había sufrido en el camino no solo la habían hecho más fuerte, sino que la habían impulsado hacia su verdadero propósito: diseñar espacios que no solo transforman la tierra, sino también a las personas que las habitan. Finalmente, Valeria había alcanzado la satisfacción personal y profesional que tanto anhelaba. Había aprendido a transformar el dolor en poder y las dudas en acciones concretas. Si antes había trascendido la decepción, ahora no solo soñaba, sino que también había demostrado que las visiones son posibles cuando llevamos el peso de nuestras historias con dignidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de realizar estas acciones.